Bueno, muchas gracias, amigos y amigas. Vamos a estar entrevistando al doctor Néstor Avendaña, economista de mucho prestigio, presidente de COPADE. Y se han anunciado de nuevas reformas tributarias. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y reitero nuestras condolencias por la partida de Migdio. Muchas gracias. Un abrazo. Pues se anuncia nuevas reformas, pero decíamos que no tenemos informe del primero. ¿Podría hablarnos de estos temas? Sí. Fíjate, a inicios de este año escuché al presidente de la Asamblea Nacional sobre una nueva reforma tributaria en el año 2020. Yo me hice varias preguntas. Primero, antes de hacer una posible nueva reforma tributaria, hay que analizar, hay que evaluar qué es lo que pasó con la primera reforma, o sea, la del 28 de febrero del año 2019. Es hasta la fecha, estimada María Elsa, y todavía no conocemos la versión oficial de lo que ocurrió en la primera. Además de que la información es insuficiente, la publicada es insuficiente. Tenemos datos trimestrales. Tal vez, doctor, antes que seguir, si nos puede decir cuáles fueron las reformas tributarias de la primera. Bueno, las más contundentes que han estremecido, digamos así, al aparato productivo, ha sido la eliminación de todas las exoneraciones y exenciones del IVA, especialmente las que existían sobre el valor de las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo de los sectores agropecuario, pequeña industria, creo, y pesca artesanal. Eso era uno. Y la otra que impacta muy duramente a las empresas, independientemente de su tamaño, es el incremento del anticipo del IR, que a las grandes la llevó hasta 3%, a las medianas o principales al 2%, y se mantuvo el 1% para las pequeñas y medianas. ¿Qué problema, doctor? Por ejemplo, le factura y tenemos que dar anticipo adelantado, y si esa factura, o sea, si ese cliente pagó 3, 6 meses después, y si no pagó... Es problema, sí. Ahora, subió el impuesto selectivo de consumo específico de cigarrillos. Eso fue una gran alza en los precios de los cigarrillos, que incluso promovió el contrabando de cigarrillos. Entonces, por ahí vean las principales líneas, los impactos. Pero sería bueno y recomendable que la Asamblea solicite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público ¿cuál fue la evaluación? ¿Qué pasó? Ya tenemos cuántos meses. Ya cumplimos un año. El 28 de febrero recién pasado cumplimos un año. Ya debería estar el informe. Se iba a presentar 3 meses después de la reforma, de haber sido aprobada, y ha pasado más de un año y no hemos tenido noticias. Pero el mensaje a los diputados los consejos a los diputados que yo haría es que antes de ponerse a discutir cuál es una nueva reforma, conozcan cuáles fueron los efectos, los impactos de la anterior reforma. Si continúan en esa misma línea, yo les aconsejo que eviten al máximo posible no seguir elevando los costos de producción, que eso se transmite a un mayor precio al consumidor y le deteriora el poder de compra a los trabajadores, cuyos salarios prácticamente, excluyendo el salario mínimo legal, que fue ajustado apenas en 2.1%, no se siga deteriorando más, porque no tienen ajuste. El resto de los salarios no ha tenido ningún ajuste desde octubre de 2018. Y tuvimos una inflación de 6%, según la versión oficial, el año pasado. Entonces, no hay que continuar deteriorando los salarios. Otro aspecto que hay que mencionar de la reforma es que se restó competitividad a los productos nicaragüenses, tanto en el mercado local como en el mercado internacional.
haber quitado las exoneraciones era haber quitado el único estímulo tributario que tenían los exportadores de bienes agropecuarios. Prácticamente el único. ¿Por qué te digo el único? Porque por la vía cambiaria el tipo de cambio no le garantiza un estímulo o una predisposición a producir más para el exterior. Los exportadores por la vía cambiaria no reciben grandes ingresos en precios reales, en precios constantes, no apretando la inflación, pero le quitan ahora los estímulos tributarios, mientras que los competidores más grandes del mundo, Estados Unidos, Trump está aumentando los subsidios a los productores agropecuarios en estos momentos. Y aquí estamos castigando a los productores exportadores del sector agropecuario. Sugiero a los diputados que haber elevado del 1% al 3%, porque ellos lo aprobaron, el pago de ese anticipo, le restó capital de trabajo a las empresas. En un momento en que el crédito a las empresas prácticamente está paralizado, ¿verdad? No existe. Entonces, esto genera iliquidez a las empresas. Tienen más problemas en el funcionamiento de los gastos operativos y administrativos. Incluso... más desempleo también. Algunas tienen que cerrar, claro, y hay más desempleo y subempleo. Hay que evitar esto, hay que decirle de nuevo esto a los diputados. Entonces, ¿usted qué le diría a los diputados? ¿Qué deben de hacer, además del informe? ¿Qué le recomendaría a usted que fueran las reformas? Me voy a referir a lo que ya hicieron, porque desconozco lo que van a hacer, ¿verdad? Sí. Primero, retornen de nuevo, restablezcan de nuevo las exoneraciones del IVA a los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios no producen bienes de lujo, producen alimentos y productos de exportación para generar más divisas al país. No hay que castigar eso en este momento. Les sugeriría, no a ellos, a los diputados, sino al Banco Central de Nicaragua, que revise la política cambiaria para que la haga proexportadora. Que el tipo de cambio sea una palanca en manos del Estado para facilitar un aumento de la producción exportable. Hay que generar ingresos reales para los exportadores. ¿Qué otra cosa le sugeriría a los señores diputados? Disminuyan el 3% del anticipo. Yo sé que en materia de negociación económica no puedes llegar a quitar todo, a no dar nada y a pedir todo. Tienes que hacer algo, claro, tienes que ceder algo. Anticipo, ¿no es mejor pagarlo después que ya está pagado? O sobre ¿cómo va a anticiparse? O algo más serio, pues, se paga sobre el 30% flat. Porque eso de que te van a devolver, y además de los dos te piden el mayor, eso es un castigo a los productores. Por el anticipo, si pagas más del 30% de las utilidades brutas, el 30% te lo hace a un lado porque vas a pagar el mayor monto que hiciste, que en este caso sería el anticipo del 1%, que era antes y ahora es 3%. Entonces, yo creo que habría que racionalizar la política tributaria directa a las empresas. Además, por eso, creo que las pequeñas empresas o las pymes que le llaman, ¿verdad?, también están siendo afectadas porque también tienen que estar entregando anticipos haciendo... El 1%, sí, pero eso afecta a cualquier persona. Y antes se ponía al 15 de cada mes, hoy es al 5 de cada mes. Tenés que entregarlo en forma más rápida. O sea, eso sacude a la empresa. Y sacude en un momento, y esa reforma se hizo en un momento en que la economía ya venía cayendo. Eso no debes olvidar, fue el 28 de febrero de 2019, casi unos 10 meses antes de que cumpliera un año el conflicto político de abril de 2018. Fíjate una cosa, yo diría que la Asamblea podría reducir el 3%, al menos al 1,5%, y que mantenga los 15 días que estaban. El gobierno necesita recursos. O sea, no tuvo la suficiente liquidez, como hablo en términos empresariales,
para poder enfrentar las necesidades de gastos de funcionamiento del gobierno y gastos sociales, porque la producción cayó. Al caer la producción, tengo menos impuestos. O sea, que el gobierno está en problemas también. Sí. Entonces no hay decir, quita todo y volver a dejar todo igual que antes. Creo que no es correcto. Por lo menos yo creo que podría sugerírsele a los diputados, reduzcan el 3% de anticipo y déjenlo en 1,5%. Pero descompresione la carga, el peso que tiene cada empresa en su funcionamiento. Entonces, para concluir, doctor, enuméreme un resumen nuevamente de la recomendación a diputados y al Banco Central. Bueno, restablezcan por favor las exoneraciones del IVA a los productores agropecuarios. Correcto. Hay que promover la producción de alimentos y la producción de productos de exportación. Segundo, reduzca la tasa de 3% en anticipo, ¿verdad? Del valor de las ventas mensuales al 1,5%. Porque ustedes también tienen, el Estado tiene necesidad de recursos. Al Banco Central, establezca ya una mesa de discusión técnica para instaurar en el país una política cambiaria que favorezca el esfuerzo exportador de los nicaragüenses. Eso no existe, ese es un problema histórico. Lo otro que presenten el informe. Y el otro, si ustedes van a hacer algo nuevo, háganlo con base en el informe evaluativo de la reforma del 28 de febrero de 2019 para que sus nuevas aprobaciones colaboren con los distintos agentes económicos, que no vayan prácticamente a sacar agua de las piedras. Y no se puede hacer eso. Esos serían los 4 consejos a los señores diputados y al colega que está allá al frente del Banco Central de Nicaragua. Bueno, muchas gracias, doctor Néstor Avendaño. Ha sido un placer tenerlo aquí y recuerde que tiene que estar viniendo para abordar otros temas. Siempre a donde me llamas ahí. La próxima semana. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Amigos y amigas, no se retire, ya regresamos con otras entrevistas.